Descubierto un increíble omega oculto. 20 años encarcelada. Su sorpresiva conexión con el rey Alfa. La noticia estalló como un trueno en el pequeño pueblo de San Miguel. Su madre es un omega oculto. 20 años tras las rejas. Su sorprendente vínculo con el rey Alfa revela secretos que podrían cambiarlo todo. Mariana sintió que el aire se le estrangulaba en la garganta. Su vida entera había girado en torno a la figura fantasma de su madre, una mujer cuyas sombras habían definido su existencia. Recordó los murmullos en la plaza, las miradas de reojo, como si la sospecha del pecado de su madre fuese también un exilio del que no podía escapar. Su madre, la mujer a quien anhelaba conocer, encarcelada, y ahora, de repente, vinculada a un nombre resonante en la ciencia. Todo era caótico. Esa tarde, en el hospital, la rutina habitual de su jornada se tornó en un mar de pensamientos contradictorios. Mientras atendía a los pacientes, su mente se regía por un solo deseo: desentrañar la verdad. En lo profundo, la angustia le decía que la gente nunca la vería más allá de ser solo la enfermera, la hija de la mujer encarcelada. Dudó. ¿Podía realmente ser capaz de competir en un mundo academicista, rodeado de soledad y de voces que constantemente la subestimaban? La ansiedad le retorcía el estómago, un recordatorio de las expectativas de su entorno, aquellos que conocían su historia y la limitaban a la simple etiqueta de la hija de la presa. Fue en la biblioteca del pueblo, en un rincón cargado de polvo y olvidos, donde encontró un viejo archivo que conmocionó su mundo. Las páginas amarillentas revelaban la conexión entre su madre y aquel científico, conocido por sus descubrimientos revolucionarios que cambiaron la historia. Instintivamente, Mariana sintió que ese descubrimiento la liberaba y a la vez la encarcelaba en una prisión de dudas. ¿Podría realmente ser verdad? ¿Qué pensaría el pueblo, el mismo que murmuraba sobre su madre, si conocieran la historia que yacía bajo el polvo del pasado? Pero eso no era todo. La idea de enfrentar a quienes le habían dicho que sus sueños eran una utopía la llenó de una mezcla de rabia y miedo. ¿Y si fracasaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que se adentraba en la historia de su madre, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, pero eso trajo consigo un olor potente a traición. Personas del pueblo comenzaron a acecharla, murmurando palabras en su contra, como si su búsqueda de la verdad fuese un acto de rebeldía que amenazaba con exponer sus propios secretos. La presión aumentaba y un peso asfixiante se instalaba en su pecho. ¿Qué pasaría si sus descubrimientos se volvían un arma en sus manos? Aquella llamada que había recibido justo la noche anterior reverberaba en su mente. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo, pero hay quienes preferirían que nunca lo hicieras. Se encontró en la antesala de una verdad que podría desatar la tormenta perfecta en su vida. Con el corazón acelerado, Mariana entendía que no solo se jugaba su futuro académico, sino también la posibilidad de enfrentar un pasado que se había negado a revelarse. La lucha entre el deseo de conocer a su madre y el miedo a lo que eso implicaba se volvía más intensa. Mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia su presentación, la frontera entre lo que debía hacer y lo que temía se tornaba venosa y frágil. ¿Podría realmente cruzar esa frontera y salir ilesa? Al día siguiente, Mariana llegó al hospital con una determinación ardiente, alimentada por la inquietante revelación de la noche anterior. Mientras se preparaba para su jornada, la distancia entre la enfermera que era y la investigadora que anhelaba ser se hacía más evidente. Las voces en su cabeza, esas que solían minimizarla, ahora se mezclaban con el eco de su propia ambición.
Tenía que descubrir más sobre su madre, tenía que profundizar en la historia que le habían ocultado. Durante su turno, cada conversación con los pacientes era un ejercicio en el que ella se veía obligada a enmascarar sus pensamientos y convicciones. Sin embargo, dentro de ella, una chispa se mantuvo viva. Al terminar su jornada, se dirigió directa a la biblioteca. Necesitaba más información. El archivo que había encontrado era solo el comienzo. Se dedicó a leer artículos y libros sobre el omega y su conexión con el mundo académico. La matemática helada de la ciencia se entrelazaba con la historia familiar que tenía la facultad de transformarla. Mariana sentía cómo cada descubrimiento la empujaba hacia un camino irreversiblemente nuevo. Aunque había dudas, había un tipo de adrenalina en el aire que la hacía avanzar. Profundizó en sus estudios, habituándose a las largas noches de lectura. Sin embargo, la calma de la investigación pronto se tornó en tormenta cuando recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de un antiguo compañero de la universidad, Miguel, quien había sido uno de sus mayores apoyos durante su vida académica. «Mariana, sé lo que estás investigando. Necesitamos hablar», decía el mensaje. La combinación de intriga y ansiedad la llevó a una cafetería cercana. Cuando se encontraron, Miguel llegó con una mirada seria. «He escuchado rumores en la facultad. Se habla de tus descubrimientos. Tienes que tener cuidado. Esto no es solo sobre tu madre. Hay otros involucrados, personas poderosas». Las palabras de Miguel resonaron dentro de ella como un estruendo. No solo estaba desenterrando un pasado, sino que también se estaba metiendo en un terreno peligroso. En ese momento, se enfrentó al dilema moral de su búsqueda. ¿Valía realmente la pena arriesgar su seguridad? Por la verdad, su voluntad de descubrir quién era su madre pesaba en su corazón, pero también lo hacía el miedo a lo que esa búsqueda podría desatar. El tiempo se escurrió mientras Mariana sopesaba lo que Miguel le había revelado. Si continuaba su investigación, podría desatar fuerzas que escapaban de su control. Pero si se detenía, se preguntaría por siempre qué habría podido encontrar. Esta lucha interna la llevó a una decisión crítica. Tenía que actuar con un plan. Su mente comenzaba a forjar estrategias, a considerar aliados, incluso a pensar en lo que podría requerir de su madre, si alguna vez la encontrara. La realidad de su situación se instalaba ineludiblemente. No podía ser solo la hija de una prisionera, debía convertirse en la arquitecta de su propio destino. Mariana, sintiéndose al borde de un precipicio, se levantó de la mesa y miró a Miguel con determinación. «No puedo retroceder ahora. Si realmente hay algo que descubrir, quiero que estés conmigo, o no me acompañes». Esa noche, mientras el pueblo se sumía en la penumbra, Mariana hizo una investigación paralela a su trabajo diario, conectando los puntos entre su madre y el rey Alfa. Pero con cada paso que daba, la sombra de la traición se alzaba más cada vez. Sabía que su búsqueda la acercaría a respuestas, pero también a peligros escondidos. Y en el instante en que una inquietante confrontación con un misterioso personaje del pasado la llevó a cuestionar su propia seguridad, comprendió que el camino que había elegido la llevaría a un límite que no podía anticipar. El eco de las advertencias resonaban en su mente. «Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo». ¿Estaba preparada para enfrentar la verdad sin importar la magnitud de la revelación? Mientras las luces del pueblo se apagaban, Mariana sintió que la tormenta se estaba acercando, una tormenta que podría definir no solo su vida, sino la de todos aquellos que alguna vez había amado. Mariana despertó antes del amanecer, sintiendo la presión en su pecho como nunca antes. La noche había traído consigo un torbellino de pensamientos que no la dejaban en paz. Las advertencias de Miguel danzaban en su mente, fusionándose con el miedo y la determinación. Se levantó de la cama y decidió que iba a actuar. Pasó la mañana revisando sus notas, enfocándose en los hilos que necesitaba tejer para conectar su pasado con la oscuridad que la rodeaba. Mientras se preparaba para ir al hospital, comprendió que no solo era la búsqueda de su madre lo que le impulsaba, era la búsqueda de su propio sentido de pertenencia. Había presa de una revelación detrás de cada página que leía, y cuanto más se acercaba a la verdad, más se alejaba de la vida que conocía. Con cada nuevo registro que revisaba, sentía como una espía en su propia existencia. El deseo de descubrir la historia oculta de su madre la convirtió en una investigadora en el campo de batalla de su propia vida.
Su horario en el hospital se convirtió en una rutina monótona, pero esta vez la abordaron más preguntas de las habituales. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar por la verdad? Mientras trataba a los pacientes, cada herida que atendía le recordaba su propia herida personal. Al finalizar su turno, Mariana se quedó en una habitación vacía del hospital revisando documentos sobre su madre. Más que tiempo, requería coraje. Se dio cuenta de que cada descubrimiento la moldeaba, iniciando un proceso de transformación que deseaba profundizar. Sintió que estaba redescubriendo su voz, aquella que creía perdida. La lucha por la verdad era un reflejo de un conflicto mucho más profundo. Tenía que aceptar quién era y qué posibilidades la vida le ofrecía. Decidió hacer una pausa y caminar hacia el jardín detrás del hospital. El aire fresco renovó sus energías y la soledad del lugar le brindó claridad. Sopesó los riesgos que involucraba su próximo paso. La sola idea de investigar los rumores sobre el rey Alfa la llenaba de inquietud, pero la atracción de lo desconocido la forzó a avanzar. Pensó que estos caminos sombríos podían ofrecerle respuestas que darían sentido a su vida. Decidida, volvió a la biblioteca. Se sumergió en las teorías sobre conductas delictivas en el entorno académico. Pronto, la noche se tornó en madrugada, y la oscuridad, compañera suya, la alentó a formar adicionales conexiones. De pronto, un artículo dio un giro inesperado. Relacionaba la figura del rey Alfa con una serie de investigaciones encubiertas que involucraban contactos en los niveles más altos de la burocracia. Los detalles empezaron a encajar como piezas de un rompecabezas. Sin embargo, las más de una vez que le habrían invadido la inseguridad fueron reemplazadas por un ardor intenso. No podría soltarse. El temor se transformó en un aliado. Mientras el reloj marcaba las horas, la oscuridad ofrecía secretos en susurros y Mariana sintió que no estaba sola. La búsqueda la había llevado a comprender no solo su historia familiar, sino también la fortaleza que había estado escondida dentro de ella. Al salir de la biblioteca, un nuevo mensaje de Miguel esperaba en su teléfono. «Necesitamos un plan, te están vigilando». Mariana sintió que el eco del peligro se acercaba y su corazón latía aceleradamente. Sabía que este instante era crucial, pero ¿qué estaría dispuesta a sacrificar para proteger lo que había descubierto? Con una mezcla de ansiedad y emoción, Mariana se prometió que no se detendría. La verdad era su única esperanza y la llamaba a seguir empujando los límites de su realidad. Con cada paso hacia lo desconocido, la idea de enfrentar a las personas que habían moldeado su historia se hacía palpable. Era solo cuestión de tiempo, antes de que todo estallara y se encontrara cara a cara con el rey Alfa. Sin dejar de avanzar, su mente ardía en planeación, determinación y la pulso de la venganza. ¿Estaba realmente lista para la confrontación que se avecinaba? La tormenta no solo se avecinaba, estaba a punto de estallar. Mariana se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las cortinas. Su jornada estaba marcada por las dudas, pero su convicción por descubrir la verdad había madurado durante la noche. El mensaje de Miguel aún reverberaba en su mente, y su corazón latía con fuerza al considerar lo que realmente había puesto en juego. Había asumido el riesgo de encontrar a su madre y desvelar la red de secretos que la había mantenido cautiva durante años. Mientras se duchaba, repasaba las investigaciones que había realizado. La conexión entre el rey Alfa y su madre era un hilo que prometía llevarla a un abismo del que nunca había querido saber. Se sentía como si llevara un sombrero de detective en un mundo que siempre había vivido a la sombra de la ignorancia. Ahora había decidido que el tiempo de la ignorancia había terminado. Era momento de revelaciones. En el hospital, cada apariencia de normalidad en su entorno se volvió para ella un eco de lo que podía perder. Mariana se movía entre los pacientes, su mente cruzando un océano de información y emociones. Estaba consciente de que en cada sonrisa que ofrecía resonaba no solo su vocación profesional, sino una falsa calma. La parafernalia que antes la tranquilizaba, ahora solo potenciaba la inquietud que la consumía. ¿Cuánto de sí misma estaba dispuesta a arriesgar por un pasado que había sido borrado? Durante su almuerzo, Mariana revisó sus notas, los patrones que había encontrado en su investigación y las conexiones potenciales que se estaban formando.
Una serie de nombres y lugares surgieron de las sombras de sus recuerdos, figuras que parecían difusas, pero que ahora cobraban una forma concreta. Atrapada entre el hoy y su búsqueda del ayer, sentía una mezcla de desprecio y deseo hacia aquellos que habían manipulado su vida. Necesitaba respuestas, pero también sabía que una verdad no siempre traía paz. La tarde trazó un nuevo rumbo. Cuando se encontraba a solas en el archivo del hospital, descubrió un viejo legajo sobre casos no cerrados, que contenía detalles sobre incidentes ocurridos en torno a la figura del rey Alfa. Sin pensarlo dos veces, comenzó a tomar fotografías con su teléfono, mientras sentía que cada clic la acercaba más a su madre y a la verdad de su existencia. El sonido del teléfono la sacó de su concentración. Era Miguel, con una voz angustiada que revelaba la inminencia de un peligro. «Mariana, no puede seguir así. Hay quienes no se detendrán hasta que encuentren lo que buscan», le advirtió, pero su advertencia, en vez de desalentarlo, la impulsó a seguir. Así, preparó un plan que no solo iba a ser su investigación, sino una confrontación. Sabía que debía ser astuta, cuidando cada paso que daba al acercarse más al rey Alfa. La idea de jugar con fuego la llenaba de adrenalina, y al mismo tiempo, el eco de su conciencia le susurraba que el valor no es simplemente arriesgarse, sino también aprender a manejar las consecuencias de esas acciones. Al caer la noche, con su determinación reafirmada, dio un paseo por el jardín del hospital nuevamente. El aire fresco le hizo recordar la soledad que había sentido en su infancia, pero esta vez estaba decidida a no dejarse vencer. El jardín se convirtió en su refugio, en un lugar donde las plantas sin cuidado, al igual que su vida, también tenían derecho a florecer. Mientras observaba cómo las estrellas iluminaban el cielo, Mariana se dio cuenta de que la confrontación estaba cada vez más cerca. No era simplemente una cuestión de descubrir sus raíces, sino de reclamar su vida, de hacerse responsable de su historia. Aunque el peligro era real, su intuición le decía que el momento de la verdad se acercaba y estaba dispuesta a desafiarlo. Sintió cómo la intensidad de su búsqueda la empujaba hacia adelante, pero también conocía el precio que debía pagar. Estaba en la cuerda floja, y si quería desenredar la mayoría de sus preguntas, no podía dejar de moverse. Al regresar a su apartamento, su mente estaba en ebullición, ideando cada una de las estrategias necesarias para el inminente encuentro con el rey Alfa. Firmada por el miedo, pero también por la esperanza, Mariana sabía que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Y entre murmullos de determinación y temores latentes, una pregunta se dibujó en su mente. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar su historia y descubrir la verdad dolorosa que la rodea como un manto? La respuesta prometía ser tan inquietante como liberadora. En el oscuro horizonte de su existencia, las sombras se concentraban. El tiempo para la confrontación iba avanzando, y Mariana se encontró más cerca que nunca de su propio destino. Mariana decidió que no podía retroceder. Los días en los que se había dejado arrastrar por la inercia de su vida habían quedado atrás. Había algo en su interior que había despertado, un impulso formidable que la guiaba cada vez más cerca de la verdad que había estado eludiendo. El siguiente paso era claro: acceder a la red de contactos que había recopilado en sus notas. Sabía que no podía enfrentarse al rey Alfa sin comprender completamente el entorno en que se movía. Sus interacciones en el hospital, las conversaciones con los pacientes y los colegas, ahora cobraban un nuevo significado. Cada palabra, cada gesto, podían ser piezas del complicado rompecabezas de su vida. El día siguiente lo dedicó a reconstruir su red. Habló con enfermeras y médicos, uniendo relatos sueltos para obtener el mayor contexto posible. Las conversaciones se tornaron en una danza de preguntas cuidadosas, buscando la manera de incursionar en temas delicados sin levantar sospechas. En su mente, la figura del rey Alfa se transformaba de un mito a una presencia palpable, y sabía que debía actuar con precisión. La noche llegó, y sobre su mesa, un mapa doblemente marcado mostraba lugares donde las conexiones se habían entrelazado y donde información adicional esperaba. Cuando la tormenta de dudas la asaltó nuevamente, tomó un momento para reflexionar.
Las sombras de la desconfianza comenzaron a disolverse a medida que reafirmaba su propósito. Había una parte oscura de su historia que debía confrontar, pero no podía permitir que el miedo apagase su fuego. Cada día, Mariana se sumía más en la investigación, mientras sus habilidades como médico aumentaban. Aprendió a descifrar las pequeñas verdades en las palabras de los otros, entrenándose en la observación y la interpretación. De esta manera, se convirtió en una versión más brillante de sí misma, aplicando su talento para conectar con la gente y ahora también con una realidad más profunda. Nadie percibía que tras sus ojos se ocultaba una determinación, y esa capacidad de engañar incluso a sus propios sentimientos era un arma que podía utilizar en su próximo encuentro. Una tarde, mientras revisaba un archivo en línea sobre un antiguo caso vinculado al rey Alfa, se topó con un nombre que la dejó helada. Era el de su madre. Los documentos hablaban de un estigma, de un encierro y de un miedo a enfrentarse al mundo que resonaba con su propia vida. Cada palabra escrita reveló un lado de su madre que Mariana apenas había vislumbrado. La sensación de conexión se intensificó. Estaba a un paso de entender la tormenta emocional que había marcado su pasado. Con el corazón latiendo, se quedó absorta. ¿Y si la historia de su madre era mucho más complicada de lo que había imaginado? ¿Cómo se había convertido en una víctima del rey Alfa? El dilema pulsaba en su interior. ¿Debía seguir desentrañando esos secretos, arriesgando su propia seguridad, o era mejor desconectar una vez más y seguir con su vida dejando atrás las sombras que tanto deseaba iluminar? Al salir de la biblioteca del hospital, la noche la envolvió. Mariana experimentó una mezcla de ansiedad y emoción. Sabía que estaba caminando sobre un alambre delgado, y cada paso que daba la acercaba más a un descubrimiento que amenazaba con desgarrar su mundo. Mientras caminaba de regreso a su apartamento, una nueva idea se estaba gestando en su mente. Podía establecer contacto con aquellos que habían estado en la órbita del rey Alfa, con la esperanza de aprender más sobre su madre y su fatal conexión. Pero, ¿sería capaz de manejar las consecuencias de despertar a los secretos que habían permanecido dormidos durante tanto tiempo? En la penumbra de su pensamiento, una sola pregunta persistía. ¿Debería arriesgarlo todo para buscar la verdad que aún podía salvar su vida, o dejar que el pasado permaneciera en las sombras una vez más? Determinado a encontrar respuestas, Mariana apretó los labios con firmeza. La llamada a la acción había llegado, y ella estaba lista para aceptar el desafío. Pero en su interior, un eco persistente seguía repitiendo: ¿cómo se desata una tormenta sabiendo que a veces lo peor está aún por llegar? Las primeras luces del amanecer se filtraron entre las cortinas del apartamento de Mariana, iluminando un espacio que parecía reflejar su caos interno. En la mesa del comedor, esparcidos, los documentos familiares y las historias de pacientes se mezclaban con la incertidumbre. Había despertado con la resolución de seguir adelante, pero la conexión con su madre la había dejado tambaleándose entre el deseo de descubrir y el terror a lo que pudiera encontrar. Cada día, sus habilidades como médica se agudizaban, pero su comprensión de la singularidad del dolor humano había evolucionado aún más. Mariana sintió que cada historia compartida la acercaba un paso más a la verdad. Los rostros de quienes trataba no eran solo casos médicos, eran reflejos de sus propios miedos y anhelos. Decidió que su próximo paso sería reencontrarse con aquellos que habían cruzado caminos con el rey Alfa, como sombras al acecho en su vida. Durante sus turnos, Mariana inició conversaciones discretas, intentando captar fragmentos de la vida de otros. Cada anécdota le revelaba algo nuevo, una pieza del intrincado rompecabezas que parecía girar en torno a su madre. Las enfermeras hablaban en murmullos sobre el rey Alfa y sus temores. Los médicos, con sus palabras encriptadas, veían en su comportamiento un vacío que nunca se atrevieron a llenar. Una noche, tras una larga jornada, Mariana se vio enfrascada en una conversación reveladora con la doctora Álvarez, una mujer de aspecto severo, pero con un corazón que había visto suficiente sufrimiento. Mientras discutían sobre un tratamiento complicado, Mariana se vio obligada a interrogarla sobre su experiencia con el rey Alfa. Le sorprendió cuando Álvarez, al notar la seriedad en la mirada de Mariana, decidió abrirse. «Hay cosas de las que no puedo hablar», dijo la doctora, su voz temblorosa.
Pero lo que puedo decir es que aquel hombre tiene un talento especial para atraer a las personas más vulnerables. Nunca olvides que no son solo víctimas, son también capaces de sobrevivir. En la esencia de sus palabras, Mariana sintió que había encontrado una verdad más profunda sobre su madre. Era el momento de aprovechar esa conexión. Con una mezcla de temores y valentía, decidió buscar a otros que habían conocido al rey Alfa, aliviando su ansiedad mediante la investigación. Días después, y tras varias indagaciones, se encontró con Carlos, un expaciente que había salido del oscuro círculo del rey. Resultó ser un hombre atormentado, pero su conocimiento de la red de influencia y control era invaluable. Cuando ambos se encontraron en un café, lo que inicialmente parecía una conversación casual pronto se tornó en una serie de confesiones cargadas de realismo. Siempre había miedo, Mariana, comenzó Carlos, sus ojos reflejaban recuerdos de angustia. No solo porque el rey toma lo que quiere, sino porque a quienes defrauda nunca los deja ir. Tu madre, ella fue una de las que en más de una ocasión intentó salir de ese juego, pero siempre la atraparon de nuevo. La revelación de Carlos destelló en su mente como un rayo. Marian sabía que había un hilo frágil que unía sus historias y que el pasado de su madre no solo la definía, sino que también la ataba a su propio destino. Mariana dejó el café con un sentido renovado de propósito, pero esta nueva información vino acompañada de un lastre emocional. Cada respuesta que encontraba traía consigo un nuevo dilema ético. ¿Cómo podía utilizar lo que había aprendido sin poner en peligro a las personas involucradas? La carga del conocimiento se sentía pesada, pero a la vez liberadora. Mientras regresaba a su hogar, la pregunta que había ido gestando se convertía en un grito interno. ¿Podría desentrañar la historia de su madre sin caer en la misma trampa? La dirección era clara, pero el camino era precario. Y en ese instante, mientras sus pasos resonaban en la acera solitaria, Mariana sabía que había llegado el momento de confrontar a su madre, de buscar respuestas directas. Pero también era consciente de que el rey Alfa no se detendría fácilmente. La tormenta ya había comenzado, y lo peor estaba por llegar. Mariana despertó con un renovado sentido de urgencia. La noche anterior había dejado sus pensamientos en un torbellino, girando en torno a la figura de su madre y a lo que representaba en su vida. El café con Carlos había sido un punto de inflexión. Cada declaración suya reverberaba aún en su mente como un eco inquietante. La revelación de que su madre había intentado huir de las garras del rey Alfa una vez más la empujaba hacia un abismo personal que necesitaba explorar. Mientras se preparaba para el trabajo, la determinación comenzó a reemplazar la duda. Sabía que cada día en el hospital era una oportunidad para conectar con otros y profundizar sus propias habilidades. No solo su práctica médica, sino también su capacidad para escuchar y comprender. El dolor humano que presenciaba a diario no era solo un experimento, era una llamada a la acción. Cada historia le entregaba una herramienta, una pieza que unía su propio rompecabezas emocional. A medida que avanzaba en su jornada, Mariana sintió que su entorno estaba cargado de energía. Una nueva luz veía en los rostros de sus pacientes, una chispa que antes había pasado desapercibida. La doctora Álvarez la miró con aprobación mientras Mariana intervenía con una paciente que había llegado ansiosa por la incertidumbre de su diagnóstico. En esa interacción, Mariana no se limitó a administrar un tratamiento, se convirtió en un puente de empatía. ¿Cómo te sientes realmente?, preguntó, dejando que su voz calmara y profundizara el vínculo en lugar de centrarse solo en lo médico. Cada respuesta que escuchaba alimentaba su deseo de encontrar más sobre su madre. Las historias, una a una, le ofrecían claves sobre el tipo de mujer que había sido, valgamos el enigma del que había sido parte. La conexión con sus pacientes empezó a moldear su enfoque, empezó a preguntar sobre sus experiencias. Aunque las respuestas eran únicas, había un hilo común que las unía, el deseo de ser escuchados. Era un poder oculto que Mariana decidió seguir explotando. Para cada historia compartida, imaginaba una nueva ruta de investigación, una nueva luz sobre la conexión con el rey. Sin el propósito de hacerlo de manera intrusiva, recolectaba información que la llevaría más cerca de su madre, ese núcleo que se negaba a ser explorado. Entre sus turnos, planeó visitar a Carlos de nuevo. Su intuición le decía que el hombre tenía más que compartir.
y que cada encuentro con él podría ofrecerle una nueva perspectiva. La sensación de que estaba viendo el cuadro completo se intensificaba, pero cada descubrimiento también la llevaba a enfrentarse a sus propios miedos. La noche llegó, pero Mariana no encontró descanso. Las imágenes de su madre, sola y perdida en un mundo que parecía devorarla, la estremecían. No podía seguir ignorando la verdad que se desplegaba ante ella. Con su corazón palpitante, decidió no solo confrontar a su madre, sino hacerlo en los términos de la verdad. Debía dejar claro que ella era la autora de su historia y que estaba lista para conocer la totalidad de su figura. Antes de cerrar los ojos, miró la dirección habitual de su madre, dibujada en su mente. «Tengo que hacerlo», repitió para sí misma, una afirmación de poder y determinación. Al día siguiente, se detendría en el camino hacia su madre, buscando volver a establecer un contacto que había estado ausente por demasiado tiempo. Con esa resolución inquebrantable, Mariana entendió que había encendido la mecha de un proceso que podría cambiar su vida para siempre. Sin embargo, en su interior todavía persistía la voz del Rey Alfa, un recordatorio inquietante de que no estaba sola en esta búsqueda, y que los secretos están en el aire, listos para ser revelados en el momento más inesperado. Fuera, la noche envolvía la ciudad en su silencio, mientras Mariana se sumía en sueños que giraban en torno a decisiones que podrían desatar una tormenta aún más oscura. Esa promesa de revelaciones, no solo sobre su madre, sino sobre el sistema opresor que había creado el rey, se cernía sobre ella, amenazando con cambiarlo todo. ¿Estaría realmente preparada para enfrentarse a lo que pudiera descubrir? Mariana se despertó con una mezcla de adrenalina y ansiedad rebosante. La jornada que le esperaba era difusa en su mente, pero había un objetivo claro: su madre. Mientras se vestía rápidamente, la imagen de sus ojos tristes y la sombra de su ausencia se entrelazaban en su memoria, empujándola hacia una determinación que nunca antes había sentido. Al llegar al hospital, la rutina habitual se desvanecía ante el peso de sus pensamientos. Sabía que cada interacción con sus pacientes sería ahora más que una simple consulta médica. Se convertirían en oportunidades para practicar su nueva perspectiva. Aquella mañana, la doctora Álvarez la observó con atención cuando Mariana comenzó a profundizar en el estado de ánimo de un anciano en su sala. «No, solo revisemos los síntomas», sugirió con firmeza. «Quiero saber qué le preocupa verdaderamente». El anciano respondió, y mientras contaba historias de su juventud, Mariana captó matices que no habían estado presentes antes. Sus palabras parecían resonar más allá de lo que decía. Cada emoción y cada silencio contaban una historia mayor. En su mente, cada fragmento se unía a su propia búsqueda por desentrañar a su madre. Esa tarde, Mariana hizo una pausa y se sentó en la fría silla del vestíbulo, tomando un sorbo de café. Era el ímpetu suficiente para decidir que visitaría a Carlos antes de buscar a su madre. Ella se preguntaba qué otros secretos guardaba el hombre que en su conversación anterior había insinuado un conocimiento más profundo de su madre y del Rey Alfa, pero también le inquietaba lo que esa conexión pudiera revelar sobre sí misma. Cuando llegó a la cafetería donde Carlos le había propuesto encontrarse, su corazón latía frenéticamente. Estaba lista para escuchar, pero también para cuestionar. Necesitaría comprender el hilo que conectaba a su madre con ese hombre, y por extensión con el rey. Carlos la recibió con una sonrisa que tenía un matiz enigmático. Mariana no tardó en plantear la pregunta candente. ¿Por qué no me dijiste que ella había intentado escapar antes? La expresión de Carlos cambió. La calidez de su mirada se transformó en un reflejo de seriedad que la llevó a profundizar su mirada en sus ojos. Tu madre es más fuerte de lo que crees, pero el rey supone un desafío que pocos pueden afrontar, respondió, lo que encendió una chispa de interés en Mariana. ¿Qué quieres decir con eso?, insistió Mariana, sintiendo la urgencia de cada palabra, cada respuesta que le revelara más sobre su madre y su conexión con ese mundo oscuro del que quería alejarse. Carlos se inclinó hacia adelante, como si compartiera un secreto del que dependiera su destino. Existen fuerzas que atrapan a los que lo intentan. Ella es una de las pocas que ha sobrevivido, aun cuando el precio es alto, pero eso no significa que esté derrotada. Hay algo más que debería saber.
Mariana sintió que el aire se volvía espeso. Cada palabra suya era un nuevo ladrillo en el muro de la verdad que la rodeaba. Todo lo que había sentido al respecto, las inquietudes sobre el rey, la conexión con su madre, giraban como un torbellino en su mente. La revelación de Carlos significaba que su búsqueda no era solo personal, podría estar al borde de descubrir un entramado de secretos que entrelazaban su familia con una red más peligrosa de lo que podía imaginar. «Quiero saberlo todo», dijo finalmente, su voz firme. La decisión resonaba en su interior, como un cambio de rumbo que la sacaría de su zona de confort. Mientras las sombras crecían en la habitación, la conversación con Carlos la hacía cuestionar no solo el pasado de su madre, sino su propio futuro. En su mente, la figura del rey Alfa emergía como una sombra ominosa, mientras que la urgencia por descubrir lo que significaba realmente todo esto se intensificaba. Mariana sabía que se estaba acercando a un precipicio del que no habría retorno, pero la pregunta que la asaltaba era, ¿estaba dispuesta a saltar? La voz del rey, recordándole su poder y existencia, la seguía como un eco desgarrador, instándola a tomar acción antes de que fuera demasiado tarde. La salida de ese café, ahora marcada por la revelación, la llevaría a una confrontación con su madre que podría cambiarlo todo. Hay secretos que no se pueden ocultar para siempre, y Mariana estaba decidida a desenterrarlos. ¿Qué le depararían la noche y el camino hacia su madre? La respuesta podría estar en un lugar más oscuro de lo que había anticipado. Mariana salió de la cafetería con el corazón acelerado y la mente hecha un torbellino. Había decidido que no podía seguir a la deriva. Su camino debía ser claro y firme. Carlos había encendido una llama de curiosidad que ya no podía ignorar. La imagen de su madre, luchando contra un destino implacable, la acompañaba como un faro que guiaba sus pasos hacia lo desconocido. El camino hacia su hogar parecía más largo de lo habitual, cada paso retumbando en su mente como un tambor de guerra. Se preguntaba por qué su madre había estado callada sobre los problemas que la acosaban, y lo que había comenzado como un simple deseo de resolver un misterio familiar se había transformado en la búsqueda de una verdad monumental. Las palabras de Carlos resonaban: «Tu madre es más fuerte de lo que crees». ¿Qué tipo de fortaleza se requería para enfrentar al rey Alfa y su red de secretos? Al llegar a casa, se sentó frente al espejo del baño, observando su reflejo. Allí estaba, la misma Mariana de siempre, pero con una nueva visión. La decisión de confrontar a su madre comenzaba a moldear su espíritu. Había una culpa que había cargado, el hecho de no haber estado allí cuando su madre más lo necesitaba. Pero ese sentimiento de desesperanza había sido reemplazado por un impulso que la desafiaba a crecer. Comenzó a revisar los documentos que había acumulado sobre su madre, antiguos relatos, cartas guardadas en un viejo baúl y algunas fotografías familiares. Cada pieza era un trozo de un rompecabezas que todavía se resistía a encajar. Decidió que antes de acercarse a su madre, necesitaba entender qué estaba en juego. Este proceso de indagación se sentía liberador y abrumador al mismo tiempo. Cada papel que hojeaba la acercaba a una versión de sí misma que había permanecido oculta. Pasó horas estudiando cada palabra, cada firma en las cartas, notando los matices en la letra de su madre que nunca antes había considerado. Había estado lidiando con sus propios demonios mientras ella, Mariana, estaba sumida en su mundo. Esa sensación de revelación la llevó a una epifanía. Lo que había creído que era una mera ausencia se convertía en una profunda lucha personal. La distancia entre ellas no era solo física, sino emocional, forjada por el silencio y los secretos. Cuando decidió hacer la llamada para pedirle a su madre que se reunieran, la incertidumbre abrumó su decisión. ¿Estaba lista para escuchar la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser? El sonido del tono demarcado parecía intensificarse en su mente, cada tono vibrando en sus nervios. Finalmente, pulsó el botón de llamada, un acto que sellaría sus destinos. «Hola, mamá, me gustaría verte, necesitamos hablar», dijo, su voz temblando a pesar de su determinación. La respuesta fue un silencio pesado que convirtió la habitación en un espacio gélido. «De acuerdo, pero te advierto que hay cosas que pueden doler», respondió su madre finalmente. Esa palabra se quedó pendiendo en el aire, alimentando la inquietud de lo que estaría por venir. Colgar el teléfono sintió como si acaba de escarbar en la profundidad de un abismo.
La confrontación prometía ser intensa. Había invocado una conversación sobre verdades ocultas, un paso hacia la difícil reconciliación que tanto anhelaba. Ya no había marcha atrás. Mientras se preparaba para esa noche, su mente permanecía ocupada en descubrir la conexión más profunda entre su madre y el rey Alfa. ¿Cuáles serían las conexiones secretas que medirían la fortaleza de una madre y la valentía de una hija? La búsqueda de respuestas estaba a punto de tomar un giro inesperado. Mariana sabía que se acercaba a una revelación definitiva. La tormenta de emociones se agolpaba en su pecho mientras consideraba el camino que tenía por delante. No solo se trataba de su madre. Este encuentro podría también definir quién era ella misma en medio de esta confusión de pasados entrelazados. ¿Estaba realmente preparada para descubrir el precio de la verdad? Con la mirada fija al horizonte, lo único que podía sentir era el peso de lo inminente, el eco de decisiones que resonaban como un presagio. La noche caía y en su cabeza se repetía una pregunta lacerante. ¿Qué secretos perseguían a su familia, dispuestos a salir a la luz en el instante en que cruzaran esas palabras? El momento de la verdad estaba a solo unos minutos de distancia, y Mariana se preguntaba si realmente podría resistir el impacto de lo que estaba a punto de descubrir. Mariana llegó al lugar acordado, un pequeño café alejado del bullicio del pueblo. Había elegido ese sitio por su discreción, un refugio donde pudieran hablar sin interrupciones. La ansiedad la acompañaba, una mezcla de anticipación y miedo. Cada latido de su corazón parecía acordar con el momento que se aproximaba, ese instante que podría cambiar no solo su percepción de su madre, sino su visión de sí misma. Cuando su madre entró, Mariana sintió un vuelco en el estómago. La mujer que llevaba años ausente se apresuró a sentarse frente a ella, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. «¿Por qué no me dijiste lo que sabías?», lanzó Mariana, su voz más decidida de lo que sentía. El aire entre ellas cargaba la tensión de secretos no contados. «Porque no quería que cargases con mi historia», respondió su madre, sus ojos firmes pero llenos de dolor. «Mi vida ha estado llena de decisiones difíciles y siempre pensé que protegerte era lo mejor». Mariana sintió cómo esas palabras la atravesaban, hiriendo pero, al mismo tiempo, iluminando un rincón oscuro de su mente. Era el momento de confrontar la verdad. Las horas pasaron como un torrente cuando comenzaron a desentrañar su historia. Su madre habló sobre el rey Alfa, revelando conexiones que Mariana nunca había imaginado. Le contó las razones que la llevaron a convertirse en un omega oculto, las decisiones desesperadas que tomó para sobrevivir, y cómo fue atrapada en un camino que parecía no tener salida. Mientras su madre desnudaba su alma, las preguntas que antes parecían imponentes se transformaban en lecciones importantes. Quería abandonarlo, pero siempre regresaba, se lamentó su madre. Esa era la fórmula. El amor, el miedo y la traición se entrelazaron de tal manera que siempre volvía a caer en su juego. Mariana escuchaba con el corazón en la garganta. Las sombras del pasado parecieron cobrar vida en sus relatos, cada uno más doloroso que el anterior. La verdad se desplegaba ante ella con un peso abrumador. Sin embargo, a medida que su madre hablaba, algo dentro de Mariana se transformaba. Comenzó a ver a la mujer frágil frente a ella no solo como su madre, sino como una sobreviviente. Había luchado en un mundo implacable, y aunque había fracasado en su intento de escapar, también había encontrado formas de resistir. Aquello era un testimonio indispensable de fortaleza y resiliencia. «Ahora entiendo», dijo Mariana con calma, sintiendo cómo sus palabras pesaban. «No puedo cambiar lo que pasó, pero quiero seguir adelante. No eres solo la hija de una prisionera. Soy la herramienta para deshacerme de las sombras, y lo haré, no solo por mí, sino por ti también». En ese momento, la resolución se hizo nítida. No estaba destinada a ser solo la hija de su madre, sino su socia en la búsqueda de luz. Mariana se sintió más fuerte que nunca. Al finalizar su encuentro, miró a su madre y vio el destello de esperanza en sus ojos. Habían cambiado sus papeles, ya no eran solo madre e hija, sino dos mujeres determinadas a redefinir sus historias. La verdad, aunque incómoda, ofrecía un nuevo comienzo. Mientras salía del café, Mariana se sintió liberada.
Había tomado el control de su narrativa personal, desafiando al rey Alfa desde su propia autonomía. Sabía que no podía eliminarlo del todo, pero podía convertir su dolor en fuerza. Había conquistado su miedo y transformado la traición en compromiso, y esa era una victoria que nadie podría quitarle. Durante semanas se sumergió en sus estudios, ya no solo como enfermera, sino ahora con la visión clara de investigar y documentar su historia y la de su madre. La carga que una vez la había ahogado se convirtió en fuerza, un impulso poderoso. Con cada investigación se sentía más confiada y capaz, escribiendo un capítulo sobre su historia familiar que se basaba no en el trauma, sino en la resiliencia. Al final, Mariana demostró que, aunque partir de una historia complicada nunca es fácil, la valentía de buscar su propia verdad y enfrentar incluso los horrores del pasado puede llevar a una satisfacción personal que abarca más allá de uno mismo. La conexión con su madre se afianzó en un lazo más fuerte que cualquier circunstancia, el reconocimiento de que ambas eran guerreras en un mundo que por mucho tiempo había pretendido silenciarlas. Mariana no solo había logrado entender y reconciliar su pasado, sino que también se había elevado a una nueva versión de sí misma. Con confianza en sus decisiones, se adentraba al futuro como investigadora y narradora de su vida. Había alcanzado el reconocimiento que siempre había deseado, ser vista no solo como la hija de la prisionera, sino como una mujer decidida y capaz de cambiar su destino. Esto era solo el comienzo de su viaje, y Mariana se sentía lista para enfrentar lo que sea que vendría después. Ahora es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más historias como esta lleguen a quienes más las necesitan. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para unir fuerzas y ser parte de esta comunidad de superación personal.